Buenas tardes, mi nombre es David Alberto Díaz y Fuentes. Este es el video de sustentación para la tarea de la unidad 1 de la materia de énfasis 3. Estos somos los integrantes del grupo: John Jairo Arteaga Sánchez, Jorge Enrique Bocanegra Mosquera y yo, David Alberto Díaz y Fuentes. Bueno, este es el contenido de nuestro trabajo que vamos a estar tratando. Se va a hablar primero del modelo de seguridad de Windows, luego del modelo de seguridad de Linux. Vamos a hacer un análisis comparativo del módulo de seguridad de Windows y el de Linux. Se van a tratar las ventajas y desventajas de dichos modelos de seguridad. Se va a recomendar cuál modelo usar y finalizando se tienen unas conclusiones y una bibliografía. Bueno, entonces arranquemos. El modelo de seguridad de Windows. El modelo de seguridad de Windows se basa principalmente en derechos por objeto, en el que se tienen como un pequeño grupo de privilegios para todo el sistema. Los objetos que se pueden proteger incluyen, entre otros, unos procesos, subprocesos, eventos y también como otras especies de objetos de sincronización, incluyendo archivos, directorios y dispositivos. El modelo de seguridad implica una serie de conceptos básicos que son los identificadores de seguridad, los SID, que son, pues como su nombre lo indica, identifican un usuario que está en el sistema, un grupo o un inicio de sesión dentro del sistema. También tenemos los tokens de acceso, que son los que describen el contexto de seguridad por completo de todo el proceso. Ellos contienen el SID del usuario, el SID de los grupos y el SID de la sesión del inicio de sesión como tal. También tenemos los descriptores de seguridad, que son, como su nombre lo indica, los que describen la seguridad de los SID del propietario y del grupo de objeto junto con las listas de accesos de control, que ahí es donde entra otro concepto. Las listas de acceso de control son los que permiten un control específico sobre el acceso a los objetos. Y por último, en esto tenemos los privilegios, que son los derechos que tiene un usuario para realizar cualquier operación relacionada con el sistema. Listo. Dentro del modelo de seguridad de Windows encontramos una colección de procesos tanto en el modo usuario y en el modo kernel, que se encargan de monitorear y administrar las diferentes componentes de seguridad del sistema operativo, como se puede ver en esta imagen. Pues acá tenemos como descritos los componentes de cada uno de los modos. Digamos que así a pequeño resumen, el modo usuario es el que se encuentra el código que se ejecuta, que no tiene como la capacidad de acceder directamente al hardware o a la memoria del equipo, del sistema operativo, perdón. Y el código que se ejecuta aquí, o sea, para poder comunicarse con toda el área del hardware, tiene que pasar o comunicarse por medio de APIs para poder llegar hasta allá. En cambio, en el modo kernel sí se maneja todo como con un acceso completo tanto a la memoria como al hardware sin ningún tipo de restricciones. Entonces acá voy a empezar a explicar los componentes que se tienen acá. El primero es el monitor de referencia de seguridad, Security Reference Monitor. Es un componente del modo kernel que aplica las políticas de seguridad en la máquina local. Él salvaguarda los diversos recursos al ejecutar la protección de un objeto y manipula los privilegios de seguridad, mejor conocidos como derechos de usuario. También tenemos el LSASS, Local Security Authority Subsystem. El subsistema de autoridad de seguridad es un proceso del modo de usuario. Se encarga de las políticas locales de la seguridad del sistema, de la autenticación del usuario y de enviar mensajes de auditoría de la seguridad de los logs de los eventos. Tenemos la base de datos política de LSASS, contiene las configuraciones de las políticas de seguridad para el sistema local. Incluye información como los dominios de confianza para autenticar los inicios de sesión y controla quién y cómo se obtiene acceso al sistema. Tenemos el SAM, Security Accounts Manager. El gestor de seguridad de las cuentas es una combinación de servicio y base de datos. Los servicios son una colección de subrutinas responsables de administrar la base de datos
que contiene los nombres de usuarios y los grupos en la máquina local. Se implementa como un DLL y se ejecuta en su proceso de LSAS. Tenemos también el directorio activo, Active Directory. Es un directorio de servicios que contiene una base para almacenar la información de objetos de un dominio, en el cual es una colección de computadores y sus grupos de seguridad asociados, y los objetos que se almacenan en este directorio activo tienen información que incluyen usuarios, grupos, computadores, contraseñas y privilegios hacia el servidor. Tenemos también el NetLogon, Network Logon Service. Es el que soporta los eventos de autenticación de una cuenta en un dominio y adicionalmente verifica las solicitudes de inicio de sesión, registra, autentica y descubre controladores de dominio. Tenemos los paquetes de autenticación también, que son DLLs que corren en el contexto del proceso LSASS, implementan una política de autenticación en Windows y se encargan de verificar si un nombre de usuario y la contraseña concuerdan, y si es así, pues retornan al LSASS detallando la información de la entidad de seguridad del usuario. Tenemos el proceso de inicio de sesión, el WinLogon. Es un proceso de modo de usuario que es responsable de responderle al LSASS y gestionar la interacción entre las sesiones cuando se está logueando. El WinLogon crea una interfaz de usuario en el proceso del shell cuando el usuario inicia sesión. Tenemos el GINA, Graphical Identification and Authentication. La autenticación e identificación gráfica es un DLL que se encuentra en el modo usuario y corre el proceso para el WinLogon para poder obtener el nombre de usuario y la contraseña. Listo, continuamos con el módulo de seguridad de Linux. El modelo de seguridad de Linux es una conexión de varios procesos activos, servicios daemon y librerías que proporcionan un marco de trabajo seguro para que el kernel de Linux funcione, como se puede observar en esta figura. Pues acá tenemos como la descripción de todos los componentes. El primero sería la librería PAM, Pluggable Authentication Modules. La librería para los módulos de autenticación conectables provee las funciones e interfaz necesaria para desarrollar aplicaciones compatibles con PAM. Es una librería esencial para permitir a los usuarios autenticar un sistema operativo de Linux. El archivo de configuración PAM es un archivo de texto donde el administrador del sistema puede especificar cuál esquema de autenticación es utilizado para una aplicación en particular. Este archivo de configuración se puede encontrar en diferentes directorios, que es como el etc/pam o el etc/conf, y el archivo es leído y utilizado para cargar los módulos de autenticación correspondientes. El módulo de autenticación es un módulo que contiene varios procedimientos de autenticación utilizados para crear las credenciales de autenticación y otorgar privilegios a los usuarios autenticados. El módulo de gestión de cuenta es el que administra las cuentas de usuario y establece cuándo un usuario es permitido, crea una sesión de login luego de que se autentica satisfactoriamente y se encarga de validar la fecha de expiración del nombre de usuario y la contraseña. Se tiene también el módulo de gestión de contraseñas, que es el que maneja y administra las contraseñas del usuario, incluyendo la asignación, reasignación y cambio de contraseña. Y pues él es el que como tal cambia asigna cuándo se debe hacer el cambio de autenticación del usuario. El módulo de gestión de sesión administra desde el inicio al final los inicios de sesión del usuario y adicional se encarga de crear los logs de entrada apropiados para cada sesión ya inicializada. Ya aquí le doy paso a mi compañero Jorge para que continúe con la sustentación. Gracias. Eh, Buenas, voy a hablar del análisis comparativo de los módulos de seguridad tanto de Windows como de Linux. En el análisis comparativo de estos dos sistemas operativos se puede remarcar que el código abierto y participativo de Linux permite una gran mejora en los módulos de seguridad, pero a su vez crea y aumenta la cantidad de ramas o versiones del mismo código. Siendo código abierto le permite tener mejoras en cada una de estas versiones que él saca para ir contrarrestando cada una de las posibles dificultades que pueda presentar. Todo lo contrario de lo que pasa con Windows, que es un sistema cerrado que no posee algoritmos tan robustos como Linux, lo cual lo hace muy frágil o permeable a ataques.
ataques o a un bajo nivel de seguridad. Eh, También se quiere recalcar que el sistema de Windows permite una más fácil usabilidad, lo cual hace que mayor gente en el mundo utilice este sistema operativo por su facilidad de manejo. En algunos casos se necesita un nivel más avanzado para el manejo de Linux, porque es un sistema operativo el cual maneja un sistema un poco más técnico y aumenta la dificultad. Eh, con esto se quiere aclarar que gracias a las debilidades que tiene Windows, esto permite que los usuarios que, por ser una mayor cantidad de usuarios, los que utilizan Windows, tienen mucha permeabilidad y todo problema de seguridad se replica en demasiados equipos y afecta una cantidad mayor de usuarios. Entre las ventajas y desventajas de los sistemas operativos, vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene Linux. Una de las mayores ventajas que tiene Linux es que es gratuito. Los administradores se benefician de las libertades de gestión del sistema. Soporta un trabajo cooperativo sin que los usuarios habituales puedan dañar el núcleo del programa. Rara vez se ve amenazado por cibercriminales, ya debido a que no es muy usado por una gran cantidad de gente. Posee errores de seguridad poco habituales debido a que es un código abierto y cada error se va corrigiendo a medida que va saliendo. También se requiere pocos requisitos de hardware y tiene una función remoto integrada para el control a distancia. ¿Cuáles son sus desventajas? La dificultad al usar, ya que se maneja para el uso tiene que tener unos conceptos técnicos y es un poco más complejo. El idioma, todo el sistema operativo está en inglés, entonces todo el sistema de líneas de comando está en inglés, entonces la persona que no pueda no va a poder manejarlo muy fácil. Los programas de terceros para su para instalaciones dentro de su sistema operativo es un poco más compleja. La portabilidad, la portabilidad en las distribuciones de Linux no es prioritaria para muchos desarrolladores, entonces no tiene facilidad para encontrar programas que sean usos. Las actualizaciones que son bastante complejas, hacer una actualización en Linux es mucho más compleja. Eh, Otro, el que remarcábamos ahorita, que las actualizaciones, que al haber versiones de cada uno, pues las versiones no son muy sostenibles a largos periodos, porque se llega hasta un momento donde no se sigue manejando esa versión y se pasa a la siguiente. Y una de las desventajas mayores es que no todos los programas tienen facilidades para integración con Linux. El, el siguiente punto serían las ventajas y desventajas del sistema operativo de Windows. Una de las ventajas es que es de manejo intuitivo, o sea, por la parte de usabilidad le permite a cualquier usuario no tener un gran conocimiento y le permite manejarlo. Se puede acceder a controladores para el hardware muy fácil, soporta un gran número de aplicaciones de terceros, permite actualizaciones sencillas ya que son automáticas, solución de problemas técnicos por medio de recuperación del sistema, tiene una asistencia a largo plazo, o sea, el tiempo de vida del sistema operativo, dependiendo de las versiones que saque Microsoft, y la posibilidad de emplear programas de Microsoft exclusivos y populares como SharePoint o Exchange. Las desventajas es su elevado costo de licencia, aumenta por cada uno de los usuarios, tiene fallos frecuentes de seguridad porque es un sistema cerrado y las únicas actualizaciones o mejoras las maneja la compañía que lo maneja, que es Microsoft. Tiene falencias y vulnerabilidades a malware, requiere la utilización de muchos recursos, o sea, las GUI o vistas que se manejan, la interacción con la pantalla hace que utilice demasiados recursos del sistema, o sea, la RAM utiliza gran parte de la memoria del equipo. Tiene un elevado potencial de errores de usuario y no es acto como un sistema multiusuario y el funcionamiento del sistema del propietario no es totalmente público. Buenas noches, complementando la información de mis dos compañeros, vamos a hablar sobre lo del modelo que se recomendaría usar. Bueno, si estamos hablando como tal de un modelo corporativo de una empresa, el modelo a usar vendría siendo como tal Linux. ¿Por qué? Por los privilegios que tiene los privilegios que tiene tal los cuales son la seguridad,
la velocidad, el superusuario que en este caso vendría siendo root, y el cual también que es de código abierto. Referente a lo que se dice sobre la pregunta decisiva, si es Linux o Windows, bueno, aquí como tal me explican de que si eres tú el que lo está instalando y el que conoces como tal lo del servidor, vendría siendo Linux. Pero como dicen que aquí nos dicen que pueden tener eh, equivocaciones, debido a que realmente se debe de tener en cuenta lo que es el precio. Bueno, Linux al ser un código abierto, pues relativamente es free, aunque hay algunas versiones que ya cobran por ellas. Mientras que Windows como tal tiene el sistema de versionamiento, las licencias, que son algo costosos para unas empresas. También tiene que ver el tema como tal de seguridad, sobre qué vas a usar como tal ese servidor, qué información vas a guardar. Pues en seguridad, al tener como tal Linux, lo que son sus privilegios superusuario, es más cerrado en ese ámbito. Pero cuando ya hablamos como tal de soporte y mantenimiento, no es fácil encontrar a alguien como tal que dé soportes a Linux, a los servidores de Linux. Y si los hay, pues son mucho más costosos comparados a los de uno de Windows. Ya si tú mismo haces el mantenimiento, si tú sabes cómo crear los componentes y todo, pues obviamente pues, lo más fácil sería Linux, que es más seguro. Pero como tal, una empresa que contrata para alguien que le haga mantenimiento, sí vendría siendo un poco más costoso. Aunque obviamente comparado con lo de Windows, pues viene siendo tal las versionamientos, las licencias. Cuando se habla como tal de que cuál sería mejor para creación de páginas y montar, bueno, que la pregunta es si valimos, si ya lo tenemos. En definitiva, en el duelo de servidores Linux versus Windows no se puede nombrar ningún ganador. Sí, pues eso fue lo que dijimos relativamente, que depende del precio, la seguridad, el soporte y el mantenimiento. Pero esa parte es muy importante. Aquí nos dice, por ejemplo, de que Windows no se puede nombrar con ambos sistemas operativos. Mientras Windows ofrece funciones más complejas en cuanto a la estructura de la comunicación y el trabajo, pues Linux tiene ciertas ventajas. Si se quiere utilizar aplicaciones web, por ejemplo, un sistema de gestión de contenidos. En conclusión, nos dicen que tanto Windows como Linux tienen sus ventajas y desventajas. Ya depende de ti, sobre qué lo necesites, qué tanta seguridad necesites, lo monetario y pues quién le daría soporte y mantenimiento a una máquina. Ahora vamos a pasar como tal a las conclusiones. Bueno, aquí hablamos sobre una software que tiene Windows, el NT. Pero nos dicen que la auditoría de Windows, tanto en NT como en las otras versiones, nos permiten descubrir intentos de acceso no autorizados. Tendrá que buscar un equilibrio entre los costos y beneficios derivados o utilización de la auditoría, la cual está a cargo de un auditor o encargado del área en cuestión para salvaguardar los activos de una empresa. Los costos incluyen el impacto en el rendimiento, por ejemplo, a medida que el número de administradores tiende a infinito, la funcionalidad en la máquina tiende a cero. El sistema y el espacio del disco, la herramienta básica de la auditoría de Windows NT, es el visor de eventos que permite auditar eventos tanto fallidos como efectuados, como además de los eventos relativos a los derechos de los usuarios. Lo que nos dicen es como tal que entre más usuarios se vaya a tener, pues la máquina va a requerir como tal mucho mucha mayor capacidad. Igual por eso a veces también se pide que la información como tal se guarde, se realicen unos backups dependiendo de tipo de empresa que tengas o el tipo de servicio que desarrolles, pues también tienes que hacer unos backups diarios, mensuales, porque estos se pueden caer, entonces siempre se tiene que tener una información a mano. También nos hablan sobre diferentes programas como el usermesh.exe, bueno, eso es un ejecutable que se puede activar bueno, que dice que para activar o desactivar la auditoría sobre inicios y fin de sesión. Lo que dice que todo esto con el fin, en caso de errores, filtrar la información, manipular datos incorrectos y poner en marcha los planes de contingencia, tomar contramedidas ya establecidas. En fin, también podemos concluir, por muy seguro que sea Windows NT, a pesar de que se podría eventualmente tener fallas, por esa razón mencionamos los Service Pack. La seguridad depende del encargado del sistema, o sea, el administrador.
Listo.